Cuando te consagras a la escucha espiritual y realizas un compromiso que además se corrobora y se continúa en el tiempo, de prestar la atención y los oídos espirituales, especialmente a los colectivos o a las voces que menos han sido escuchadas, pues te puedes encontrar con mucha clase de historias. No todo es como atender almas en estado de trauma y atravesar pues difíciles momentos emocionales mientras resuenas con sus emociones y de algún modo compartes parte de su estado, sino que también pueden llegar a ti historias que son una verdadera riqueza. Entonces hoy vengo a hablar de un grupo de almas que se pusieron en contacto conmigo allá por el año 2009, más o menos, 2009, no, 2010 tal vez, bueno, y que llegaban a mí pues desde la propia tierra, porque es normalmente desde allí que sube o asciende la voz de las almas de los difuntos, dependiendo del caso, claro, porque todo depende del caso, pero normalmente su voz asciende desde la tierra. Y este grupo de almas venían agrupadas, o sea, y organizadas, era un grupo, digamos, con conciencia de sí mismo, con una identidad. No era un grupo de almas que vinieran pidiendo ayuda o en estado de caos o de catarsis, sino, digamos, que fue una comunicación serena y ordenada. Se autodenominaron los hermanos de la muerte. Pero no es que fueran hermanos de la muerte como si fuera la muerte una entidad, sino la hermandad de la muerte, por así decirlo. Eran hermanos entre sí, hombres y mujeres, hermanos entre sí en un sentido espiritual. ¿Y qué hacían estos hermanos de la muerte? ¿Qué es lo que me venían a contar? Venían, según me dijeron, de los tiempos más remotos, de lo que podríamos llamar las raíces nativas de Europa, no en un sentido tal vez prehistórico, no tan remoto en el tiempo, sino, bueno, pues más de las culturas celtas, las culturas, no sabría qué nombre ponerles, porque ellos se movían por todo el continente, sobre todo pues por ciertas zonas, pero sí, eran un tipo de hermandad que a veces pues se desplazaba de un lugar a otro. Y bueno, a ver, ¿cómo lo explico? Bueno, en realidad no tengo todos los detalles de su vida, solo lo que empezaron a contarme en aquel entonces. Y me lo empezaron a contar pues en el mes de noviembre, fue a primeros de noviembre. O sea que se cumple el aniversario en este mes, se cumple un aniversario de esta comunicación. Y venían pues para que yo tomara conciencia de que había existido un conocimiento espiritual, una sabiduría muy profunda aquí en el suelo europeo, en la propia tierra que yo pisaba, porque venían inclusive desde la tierra que yo estaba pisando, la tierra del Teleno, pero me estaban mostrando que, pues como digo, se habían movido por diferentes lugares de Europa. Era como una especie de conocimiento ancestral, no voy a decir tanto como una religión, pero como una tradición espiritual, una sabiduría que estaba extendida y que se podía encontrar en muchos lugares y que era transmitida siempre de manera oral. De manera oral, de maestro a discípulos, o sea, la clásica manera antigua de transmitir las cosas. Entonces, ¿qué rol tenían esta hermandad? No es que tuvieran
una agrupación, digamos, física, en plan convento, ¿no? Sino que, bueno, pues eso, eran como que compartían toda una serie de puntos comunes de iniciaciones y de aprendizajes. Pero estaban disgregados, dispersos, se movían de aquí a allá, a veces en pareja, a veces en solitario, a veces en grupito, pero siempre eran personas consagradas, de una manera espiritual, además lo digo, o sea, consagradas en cuerpo y alma, a ayudar a la gente en todos los procesos asociados con la muerte. Es decir, ayudaban a la gente a prepararse para la muerte y a morir del mejor modo posible, y ayudaban también a las almas después de la muerte. Ayudaban con todo lo que implicaba el proceso de duelo para los vivos, pero también ayudaban con todo el proceso del alma de su tránsito posterior. Entonces, ¿cómo adquirían este conocimiento? Bueno, la cuestión es que esta era una vocación muy dura y muy exigente. Se valoraba mucho a los hermanos de la muerte, pero al mismo tiempo, pues no era una cosa que uno eligiera así como así. Esto venía a ser como las clásicas tradiciones chamánicas, es decir, generalmente nadie buscaba esto y decía, quiero dedicarme a ser un hermano de la muerte. Normalmente, digo normalmente. Pues ¿por qué? Pues porque era muy dura la iniciación. Más bien lo que te pasaba era, pues que, como se dice en el chamanismo, que los espíritus te solicitaban, te reclamaban, ¿no? Empezaban a insistir, te empezabas a tener sueños, empezabas a tener experiencias en las que se te indicaba que estabas siendo, pues eso, reclamado por lo divino, por lo sagrado, para ejercer esa clase de vida, esa clase de rol de ayuda en los procesos de la muerte. ¿Y por qué digo que la iniciación era muy dura? Bueno, pues porque, tal y como ellos decían, y tal y como pues aún dicen hoy algunas personas que siguen cultos, digamos, y religiones todavía muy chamánicas, no puedes adquirir determinados conocimientos sin atravesar un proceso relativo a los mismos. Aplicado a este caso, ¿qué quería decir? Tú no puedes adquirir conocimiento acerca de la muerte sin morirte previamente. Tienes que morir para poder saber lo que es la muerte y para poder ayudar a otras personas. Pero esta muerte iniciática no era, pues como a veces se comenta, ¿no? En algunos lugares, o se imagina, o bueno, hay prácticas, ¿no? Digamos, de muerte temporal inducida por el consumo de sustancias o por privación de sentidos, por alguna clase de retiro, ¿no? Bueno, esto es un modo de entenderlo, pero no, ellos practicaban la muerte más dura de todas, la muerte social. Pausa dramática, la muerte social. Yo no sé si alguien ha vivido esa clase de muerte, pero significa básicamente que cuando eran reclamados para esta vocación, si finalmente cedían, o sea, accedían a ser iniciados de esta manera, buscaban o se ponían en contacto con alguien que les pudiera enseñar y guiar, maestro, ¿no? Buscar el maestro o la maestra, la persona, digamos, adulta de edad, digamos, con suficientes canas, capaces de enseñarles, pero entonces lo que hacían era despedirse de todos sus conocidos, despedirse de su familia y dejarlo todo atrás. Hacían lo que hoy se podría decir hacer un testamento, legaban todas sus pertenencias, y es decir, todas, excepto lo opuesto, y vivían efectivamente una muerte ritual como la que puede vivir alguien que se muere, lo entierran y ya está. Es decir, se marchaban de su pueblo, se despedían de sus padres si aún estaban vivos, de su familia, etcétera, etcétera. Y se marchaban y cortaban todos esos lazos, todos esos vínculos. Se iban a estar con el maestro o con la maestra
y a acompañarle cuando él iba a visitar a los moribundos o cuando iba pues a visitar los entierros o cuando realizaba las prácticas X para contactar con el alma de los difuntos que habían solicitado, pues cuyos familiares solicitaban atención. Pero quiero decir que el que vivía esa muerte iniciática, el que vivía esa muerte social, pues esa era la clase de cosas que tenía que atravesar. Y digo que es la muerte más dura de todos, o sea, la muerte más dura de todas, porque aunque nos dé mucho miedo atravesar por un trance en el que estés muerto, o bueno, vamos a decir que entres en estado catatónico o en, yo qué sé, pérdida de conciencia durante un rato, también te puede parecer muy duro, pues eso, hacer un retiro de un fin de semana o estar, yo qué sé, un mes en no sé dónde. Bueno, eso no es nada comparado con decir despídete de todos tus seres queridos, despídete de todo porque vas a empezar a vivir de otra manera, vas a vivir como en otra parte. Y vale, sí, las hermanas de la muerte, pues tenían compañeros, pero nunca un convento, nunca un edificio físico que les proporcionara seguridad o estabilidad. O sea, siempre era una vida azarosa en el sentido de que no se sabía lo que podía pasar. Te ibas con el maestro o la maestra para aprender, pero luego, bueno, seguías tu camino. Y como digo, pues ni siquiera era siempre en grupo. O sea, muchas de estas personas llevaban finalmente una vida solitaria. Es decir, en relación pues con un pueblo, con gente o yo qué sé, o a veces pues iban hasta medio, ¿cómo se dice esto?, nómadas, ¿no? De sitio en sitio ofreciendo sus servicios, a ver si alguien de allí necesitaba de su ayuda y tal y cual. Además no tenían, o sea, no, sus normas éticas o espirituales les impedían poner un precio a sus servicios. Podían recibir ayuda o, ¿cómo se llama esto?, no, regalos o donaciones, ¿no? Es decir, bueno, en plan, yo te ayudo, tú me das lo que quieras, pero quiero decir que tampoco es que vivieran de eso. O sea, no siempre, no necesariamente, depende. Estoy hablando de una hermandad que existió durante más de 1000 años, no sé cuánto tiempo, pero hablo de cosas muy remotas en el tiempo y que solo se extinguieron cuando ya el cristianismo estaba asentado y extendido por todo el continente europeo. De manera que estamos hablando de mucho tiempo y por lo tanto de muchísimas circunstancias. Había hermanos de la muerte que vivían, pues como he dicho, incluso en pareja y a lo mejor estaban asentados en un pueblo o en una localidad donde sus servicios eran continuamente reclamados para ayudar, pues no solo a los moribundos, sino pues a veces se les llamaba pues para decir, mira, pues siento que murió mi padre y siento que su alma no está en paz o noto cosas o quiero asegurarme de que el alma de mi madre o el alma de mis abuelos esté como tiene que estar. Entonces ellos desarrollaban allí su trabajo en la energía y era un trabajo espiritual que se sentía, sus efectos eran percibidos por la familia. O sea, efectivamente eran portadores de paz y de ayuda para la estructura humana, para la estructura colectiva y familiar. Bueno, en fin, que era una existencia, como digo, muy sacrificada. Solo llevadera o soportable si existía un fuerte vínculo espiritual con todo el mundo funerario, todo el mundo de la muerte, y existía pues amor suficiente, ¿no? Amor suficiente con los seres sagrados que trabajan en estas cuestiones y con Dios, ¿no? Amor suficiente por la humanidad a la que ayudaban. Y bueno, pues esta era la cuestión. Esto es lo que me vinieron a contar. Y me dijeron pues que habían sido muy conocidos, que habían estado muy extendidos. Me dijeron que solían vestir de negro, mayormente, o sea, numéricamente hubo más hombres que mujeres en principio, por lo menos entre los que se movían por los caminos. Y la cuestión es que luego me dijeron, o sea, ¿por qué venían a comunicarme esto también? Para decirme, contarme cómo fue que terminaron, que desaparecieron y que yo pues nunca había oído hablar de nada así, porque me dijeron, ¿verdad que nunca has oído hablar de nada de esto? No ha llegado a tus oídos ni has visto en ningún libro ninguna referencia a los hermanos de la muerte.
Y verdad que no nadie te ha contado nada, ni has visto ningún escrito, ninguna leyenda sobre personas que fueran por los pueblos ayudando a la gente a morir o ayudando a los muertos a transitar, ayudando en los cementerios y todo esto. Y digo, pues no, la verdad es que no, que nunca he leído nada de esto. Entonces me dijeron que claro, que cuando fueron llegando los primeros predicadores, los monjes cristianos, bueno, cuando se fueron cristianizando las tierras continentales donde ellos operaban, pues de entrada a ellos les pareció, bueno, no sintieron una animadversión hacia los monjes o los sacerdotes cristianos, porque pensaron que serían colegas, por así decirlo, ¿no? Dirían, bueno, mira, pues también es gente espiritual, son personas consagradas como nosotros y también dice que practican votos de renuncia, de austeridad y todo esto. Entonces, ellos, pues como digo, nunca sintieron una hostilidad hacia los cristianos, hacia los religiosos cristianos, pero bueno, fueron comprobando con el tiempo que no era igual a la inversa. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues que progresivamente ellos fueron borrados. Esa es la palabra que utilizaron, fueron borrados. Fueron borrados pues porque toda la transmisión de saberes y de toda la cultura y toda la educación fue quedando pues en manos de los monasterios, de los monjes, de los sacerdotes, o sea, de todo el tejido religioso organizado que venía pues con el cristianismo, con la iglesia. ¿Y qué pasó? Pues que todos los relatos, todas las cosas que hubieran podido, digamos, dar un eco de su existencia fueron de algún modo expurgados, modificados o cambiados para que no se recordara ni siquiera su existencia. Esto, cuando me lo contaron, pensé, bueno, esto es un poco exagerado, ¿no? Pero como sea, pues han pasado un montón de años y en todo este tiempo, a pesar de que yo me he acordado muchas veces de los hermanos de la muerte y que he buscado muchas veces en textos antiguos o bueno, en todas las fuentes que he podido, he buscado a ver si encontraba algún eco de algo parecido, la verdad es que no. La verdad es que no. Y de hecho, pues si tú te imaginas un grupo de hombres vestidos de negro dedicándose a los temas del tránsito y de la muerte, pues automáticamente en tu mente lo que piensas es que esa gente vestida de negro pues son sacerdotes o son frailes. No piensas que sean europeos anteriores, por así decirlo. Bueno, el concepto europeo es muy moderno, pero lo digo así para entendernos, ¿no? O sea, de los colectivos de este continente previos al cristianismo. Entonces, bueno, yo lo quería compartir porque a mí lo que se me dijo es que este saber, este conocimiento está oculto en la tierra que pisamos, en la tierra europea, porque pues eso no se fue a ninguna parte. Es decir, ellos se dieron cuenta, llegado cierto momento se dieron cuenta de que iban a ser borrados, o sea que su memoria iba a ser borrada y que se iba a extinguir su comunidad o su existencia se iba a extinguir porque llegado cierto momento ya no había candidatos a los que enseñar. O sea, el proceso de cambio religioso y cultural había sido tan largo, tan extendido, tan sistemático, bueno, en fin, que a largo plazo pues ya se quedaron en una minoría cada vez menor y llega un momento que ya lo ves, que solo quedan ancianos y dices, si no hay relevo generacional, porque las nuevas generaciones cuando sienten en su interior el impulso de ayudar, por ejemplo, a los moribundos o ayudar a rezar por los muertos, pues automáticamente piensan, bueno, pues yo me voy a hacer sacerdote, yo me voy a hacer fraile o lo que sea. No piensan ya, me voy a ir a buscar a un hermano de la muerte que me enseñe todo lo necesario. Incluso aunque alguno lo hubiera pensado, porque todavía quedara algún eco, algún conocimiento de eso, alguna cosa residual, muy difícilmente hubieran abrazado ese camino tan duro de muerte social.
Muerte social ¿a cambio de qué? A cambio de nada, de ninguna certeza, de ninguna garantía. Porque al lado de eso, pues la Iglesia sí ofrecía una estabilidad, una seguridad y el amparo de una institución que cada vez estaba pues más consolidada. El poder de Roma, ¿no? Bueno, en fin, entonces, pues, ¿cómo podía competir el despojo, la austeridad, la durísima iniciación de los hermanos de la muerte? ¿Cómo podía competir con lo que ofrecía la Iglesia? Que vale, que no estoy diciendo que todo el que perteneciera a la Iglesia tuviera que ser rico, pero no estamos hablando de eso, sino del amparo que da una institución. O sea, de la seguridad y de la voz que te da el público el pertenecer a una estructura que ya todo el mundo conoce y que tiene un prestigio cada vez mayor. Entonces, bueno, pues eso, llegado un momento, pues se quedaron sin relevo y dijeron, bueno, pues nos vamos a acabar, esto se acaba. Y como buenos hijos, hermanos de la muerte, o como se les quiera llamar, o sea, en el sentido de que estaban muy concienciados y muy en conocimiento de lo que implica que te vas a morir y que tienes que dejar tus cosas a alguien, es decir, tienes que hacer testamento, tienes que dar tu legado en vida, tienes que hacer algo con todo lo que tienes, porque hay cosas que no te las puedes llevar a otro lado. Tienes que dejarlas aquí, para el que las pueda utilizar, o sea, para el que las pueda aprovechar. ¿Qué haces cuando no tienes nadie que pueda aprovechar tu legado espiritual, tus conocimientos? Bueno, ellos pues tenían su manera, tenían sus técnicas y decidieron dejarlo todo a la tierra, especialmente a piedras. Se enfocaron en determinadas piedras, en el mundo de las piedras, que es además, digamos, el elemento del paisaje más cercano a los huesos, el más duradero, el más resistente, el que es capaz de atravesar milenios. Y allí enviaron, por así decirlo, o sea, fue como una técnica de estas de envío de energía, o sea, allí depositaron la energía asociada con su legado espiritual, o sea, cuando murieron, además, pues se enfocaron en permanecer de algún modo, permanecer en este plano, el inmediato, al de los cuerpos físicos, permanecer cerca, sobre todo en determinados lugares, en determinados espacios, donde bueno, pues esperaban que en algún momento reaparecieran en las futuras generaciones personas capaces de escucharles y de recoger al menos el eco de su existencia y al menos algunas pinceladas de lo que fue su conocimiento. Y yo era una de esas personas. No es que ellos me estuvieran diciendo, bueno, tienes que vivir la muerte social. Pero realmente eso fue lo que más me impactó de su mensaje. No me dijeron eso porque además yo acababa de ser madre en ese momento y mi vida más bien estaba volcada hacia la socialización. Pero yo les escuché pues como chamana que soy, de estas que se dedican a escuchar a lo más olvidado, a lo más perdido. Y sobre todo pues las cosas estas antiguas que parece que en fin y que sin embargo pues están ahí, están pulsando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les escuché y tomé nota. Me pidieron que hablara de esto, especialmente en los meses de noviembre o en algún mes de noviembre, que lo comunicara a otras personas, que lo dijera, que hablara de que ellos existieron y que todo eso, todo su conocimiento y todo estaba ahí. O sea, no era como algo que se ha disuelto y nunca más puede vibrar en ninguna parte. Pero claro, para recibirlo, pues no se puede recibir un conocimiento como el suyo sin atravesar circunstancias similares. Es decir, solo personas capaces de vivir la muerte social o de atravesar procesos similares de aprendizaje, de renuncia y de austeridad pueden realmente acceder
al legado espiritual que les capacitaba para ejercer todas sus funciones y que les dotaba de secretos, vamos a decirlo así, secretos acerca de la muerte. ¿Qué secretos eran estos? Bueno, yo no lo sé bien, pero sí sé que, por ejemplo, tenían la capacidad de que cuando una persona estaba muy, muy enferma, con muchos dolores, que ya se iba a morir y tal, ellos podían dialogar con la muerte. De algún modo, no sé, bueno, es una manera de decirlo, es que no sé cómo explicar estas cosas al público en general, sin que suene muy raro, muy siniestro o se escandalice la gente, pero podían hablar, vamos a decir, con las fuerzas sagradas asociadas con la muerte y podían abreviar el sufrimiento de esta persona sencillamente pidiendo que muriera antes. Si es que estaba preparada, y sí, normalmente lo estaba porque para eso estaban ellos allí. Y este es uno de los secretos que parece que tuvieron, secreto en el sentido de decir que no es una cosa que se pueda comunicar así como así a la gente. O sea, es un secreto porque solo lo puedes ver, lo puedes entender o lo puedes vivir cuando atraviesas ese proceso que ellos atravesaron. No porque sea un secreto de, mira, no lo voy a contar y me lo callo. O sea, es que hay secretos de las tradiciones nativas, en este caso hablamos de las europeas, que no es que fueran secretos pues porque lo guardas en un papelito, lo escondes debajo del colchón y dices esto es secreto, o que lo encierras en un cajón de tu casa y dices esto es secreto, o que te guardas un secreto y no quieres contarle a nadie algo que hiciste y lo guardas en secreto. No, hay secretos, los secretos de conocimiento espiritual, los auténticos, es un tipo de conocimiento que está oculto a la inmensa mayoría, excepto a los que de algún modo pagan el precio de tener ese conocimiento. Que pagar el precio significa no dar un dinero, no es un tema de comercio, significa atravesar el proceso necesario para que las puertas de tu conciencia y las puertas de tu alma se abran de determinada manera a ciertas verdades y a ciertas fuerzas sagradas, que en este caso hablamos de fuerzas sagradas que operan en todos los procesos de la muerte. Entonces, cuando vives determinados procesos, estos, como digo, generan o catalizan o detonan ciertos movimientos de energía en tu conciencia y en tu alma. Y, como digo, se abren puertas. O sea, lo repito y lo insisto porque son conceptos que no están muy nombrados en mi sociedad, que la gente normalmente no los tiene en la cabeza. Entonces, bueno, cuando estas puertas de la conciencia se abren y estas puertas del alma se abren, pues te encuentras ante ciertas verdades, ante ciertas realidades, ante ciertas vivencias. Entonces adquieres una clase de conocimiento que muchas veces incluso es indescriptible, no lo puedes verbalizar porque no es algo exactamente verbalizable, pero lo sabes. Es un tipo de conocimiento muy particular. Entonces me estoy refiriendo a estas cosas. Y ese conocimiento no se transfiere así como así, no funciona pues como hoy en día, ¿no? Que esto tanto que se dice, no, cuéntanos esto, cuéntanos aquello. La gente compra y paga cursos y clases y no sé qué para adquirir secretos de no sé qué. Como si todo consistiera en que una persona se pusiera a contar cosas, a dar claves, a descifrar no sé qué. Y no. Los mayores secretos espirituales, los mayores secretos de los conocimientos sagrados, todos tienen que ver con atravesar procesos, que a su vez significa vivencias, acciones en este plano y periodos de tiempo que hacen este movimiento de la energía que impacta en tu conciencia, impacta en tu alma y abre ciertas puertas de tu conciencia, abre ciertas puertas de tu alma. Y cuando esas puertas se abren, tu vida ya no va a ser más la misma. Te vas a encontrar, pues eso, cara a cara con una clase de realidad, con una clase de cosa. Y ya está, y eso te cambia y te da un conocimiento que es secreto en el sentido de lo que ya he dicho, oculto a la mayoría. Y además inverbalizable, no sé cómo decirlo.
intransmitible por los medios normales. Solo puedes transmitir ese conocimiento a otras personas acompañándolas para que vivan los mismos procesos que has vivido tú, como en estas estructuras de maestro-discípulo de las que me hablaron hace tiempo, que existieron aquí en Europa tal y como existen en otros colectivos indígenas, que bueno, no lo llaman maestro y discípulos porque esa palabra es occidental, pero lo llaman de otra manera. El caso, pues es eso, es la persona experta y el que aprende, ¿no? Pero que no son aprendizajes de sentarse y empezar a escuchar palabras, o de sentarse y empezar a leer libros, es otra clase de cuestión. Entonces esto, como digo, no se puede transmitir si no es a través de la vida cotidiana, si no es acompañando a ese maestro y si no es atravesando procesos. Que en este caso, además, insisto, y ya termino con esto porque no puedo decir más porque tampoco sé más, pero en este caso, insisto, eran muy duros porque la muerte social, tela marinera. Tela marinera. Entonces, bueno, sí que puedo añadir una cosita final, porque eso sí que se me dijo, porque yo dije, bueno, ¿y por qué tenía que ser tan duro? Porque hay otros modos de vivir muertes iniciáticas, ¿no? Bueno, pues me dijeron que lo más duro siempre corresponde a lo más completo. O sea, es decir, puedes vivir muertes fugaces, pero no igualan a la muerte completa, la muerte del cuerpo físico. O sea, lo que más se le asemeja es la muerte social de la que he hablado. Que luego no quiere decir, a lo mejor, que estos hermanos de la muerte no volvieran a ver nunca más a sus padres o a sus familiares, pero a lo mejor habían pasado 5 años, o 10, o yo qué sé. O sea, habían pasado años que no se habían visto y que habían estado pues completamente en otro mundo, ¿no? Y desde luego, pues eso, desprendidos de las posesiones materiales, que esto además es lo que echaba más para atrás a los aficionados, por así decirlo, y era lo que impedía más que hubiera gente adquiriendo este camino espiritual por interés monetario, por interés, no, porque como precisamente estabas practicando la muerte o la imitación, lo más parecido a la muerte, bueno, pues ¿qué les pasa a los muertos? Los muertos lo pierden todo. O sea, los muertos, pues como se dice, ¿no? No te puedes llevar el oro al más allá, no te puedes llevar la ropa al más allá, o incluso aunque te entierren con todo un ajuar funerario, es igual. O sea, el ajuar se queda en la tumba y el alma se marcha. Entonces, bueno, el modo de acercarse más a esta experiencia era desprenderse de todo lo material excepto lo que fuera necesario para vivir. O sea, era decir, una vivencia, un compromiso de austeridad. O sea, de una vida austera, porque es lo más parecido, pues eso, al desprendimiento de la muerte. Todas estas renuncias tampoco deben confundir a la gente y hacerles pensar que eran una especie de penitentes que estaban dados a toda clase de mortificaciones, ayunos o cosas de estas, más bien al revés. Al revés, porque tenían que cuidar mucho su estado físico. La austeridad era bastante equilibrada, de hecho les evitaba pues muchos problemas de salud debidos a los excesos, ¿no? O a malas alimentaciones y cosas así. Pero necesitaban cuidar mucho su cuerpo físico porque acompañar los procesos de la muerte requiere un estado físico muy pleno y muy arraigado. No estamos hablando de un conocimiento espiritual o de una tradición que enseñara a la gente que la verdadera vida está en el más allá y esto de aquí es malo. Estamos hablando de un conocimiento que partía de que son planos diferentes. El plano material tiene un valor enorme, el otro plano también tiene un valor enorme. Aquí de lo que se trata es de poder hacer el tránsito de un plano a otro. Pero no funciona desde la premisa de que todo lo de aquí es como basura y como un espejismo y que lo único que importa es lo del otro plano. Su perspectiva no era esa. En este acto de hacer testamento y de dejar todos los bienes y todas las pertenencias atrás, además debía hacerse adecuadamente. O sea, era como tomar posesión y tomar conciencia de todo lo que se tiene, fuera poco o mucho, y darlo adecuadamente.
Que esto, por otro lado, es una enseñanza muy anubísica, de la que Anubis me ha hablado muchas veces. Hay que legar, hay que hacerlo adecuadamente, hay que tratar del mejor modo posible que lo que tienes vaya a parar a las mejores manos posibles o a la persona que mejor lo pueda aprovechar. Entonces, bueno, pues esto es todo un proceso en sí mismo. Si alguien se plantea, o sea, ¿cómo podría ser? Imagínate que tú vayas a vivir esa iniciación porque te sientes reclamado por eso, porque llevas no sé cuánto tiempo teniendo sueños en los que determinados seres o fuerzas sagradas te dicen, este es tu camino. Y bueno, te ves en todo este asunto del mundo del más allá, las cosas funerarias y tal, y que te rindes, por así decirlo, dices, vale, esto es lo que Dios quiere de mí. Ahora pues imagínate que miras hacia tu casa, todos los bienes, todas las pertenencias que tienes, los tienes que dejar excepto lo básico imprescindible para vivir o para irte de viaje a donde sea que vive el maestro que te va a enseñar. O sea, quiere decir básicamente quédate con 2 maletas y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué haces con todo lo que tienes? Imagínate el trabajo. Cuando enseñas o transmites la idea de que el cuerpo no tiene valor alguno, de que la materia no tiene valor alguno, no sé qué, y que bueno, morir, mira, qué alivio, es una liberación, dejas todo eso que no es real, que no tiene valor atrás. Bueno, esto es una postura que es un poco forzada, es decir, bueno, no ayuda necesariamente a todo el mundo a transitar. Porque aunque la gente pueda comprar el argumento como para consolarse ante un suceso inevitable como es la muerte, bueno, te puedes consolar pensando, bueno, mira, pues ya que me muero, pensar que dejo atrás lo que es un lastre, pues bueno, me puedo consolar. Pero en realidad hay una parte interna nuestra que sabe que esto no es verdad. Sabe que llegar a nacer en este plano fue muy costoso y que tiene un valor muy grande encarnarse y tener una vida física. Por lo tanto, es como decir... O sea, como si te dicen, deja todo eso atrás, pero si no te ayudan a dejar las cosas valiosas bien colocaditas y bien arregladitas, es muy difícil que las puedas dejar de verdad. Es como lo que sucede con los tesoros o con las cosas que tú tienes de valor. Has tenido una obra de arte de hace siglos, yo qué sé, una talla de madera del escultor no sé cuántos, la tenías guardada en casa, te tienes que desprender de eso. ¿Qué es lo que más te va a ayudar? Decir, tíralo por ahí, quémalo de cualquier manera o dáselo, qué sé yo, para que hagan, qué sé yo, planchas de madera para forrar una pared, o que te digan, mira, te voy a acompañar para que puedas buscar la persona o el comprador o el museo que puede acoger esta pieza. Y entonces tú sientes un alivio. Dices, vale, yo me desprendo, pero por lo menos esto que pase a manos adecuadas, ¿no? Entonces eso es equiparable a lo que estos hermanos de la muerte hacían con los procesos de tránsito y con los procesos de iniciación también de los futuros hermanos de la muerte. Es decir, bueno, te acompañaban para que dejaras del mejor modo posible todo lo que tenías. Entonces, cuando tú sientes que se está dando valor a tu vida física, a tu cuerpo físico y a tus bienes físicos, internamente tu alma siente esa coherencia, siente esa verdad, siente que no la están tratando de engañar con argumentos baratos, ni con estas peroratas de que va, total, mira, es igual, morir no importa porque mira, total, esto no era nada, no. Ahí alguien está dando valor a lo que tú sabes, en el fondo lo sabes que tiene mucho valor, que es la vida física, y los cuerpos físicos y los bienes físicos. Y como les están dando valor y te están acompañando y están reconociendo eso, ahí es que se te liberan cosas por dentro, se te libera como un alivio de decir, vale, entonces puedo hacer las cosas bien y puedo desprenderme bien de esto. Y por otro lado también sí, se me dijo que existía pues una enorme justicia en el hecho de que secretos tan poderosos como los que atañen a cómo abrir, cerrar las puertas de la muerte, cómo facilitar que una persona muera antes o muera después, para ayudarle en sus sufrimientos o para evitárselos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, o sea, estos secretos tienen realmente, pues, o sea, son conocimientos que otorgan un poder muy grande sobre, pues, algo que es crucial, el momento de morir. Entonces, esto tiene un sentido de justicia, me decían, ¿no?, que solo puedan acceder a ello personas que estén, bueno, desprendidas de todo
No quiere decir que todos fueran perfectos ni que todos fueran santos, pero quiere decir que había como una criba, un filtro natural, que era la propia dureza del camino, lo largo que era, lo desprendido que era, pues ya dejaba fuera del asunto a muchas personas que a lo mejor pues realmente no hubieran, vamos, que ni siquiera hubieran atravesado el proceso. Es que el propio proceso en sí tenía su propia manera de filtrar las cosas y de asegurarse de que al final solo llegaran a franquear esas puertas o a abrírseles esas puertas las almas indicadas, las personas indicadas. Los verdaderos secretos y los más profundos solo se adquieren o solo se vislumbran atravesando procesos del alma. Así que solo los vocacionales lo van a poder vivir, lo van a poder soportar, y la vocación o es del corazón y va con el amor o no puede funcionar, no puede florecer. Así que eso es todo, que no es poco.